les digo, aumenta en este momento la cifra de personas fallecidas y también heridas en medio de este ataque terrorista registrado en la base aérea Marco Fidel Suárez, que queda ubicada en la entrada de la ciudad de Cali. Está hablando entonces precisamente la alcaldía de Cali, que son 42 personas lesionadas y 5 fallecidas, pero además recordemos la recompensa de 400 millones de pesos que están ofreciendo las autoridades para dar con el paradero de estos terroristas. Habla el presidente de la República que son retaliaciones en segundos. Vamos a revisar precisamente lo que está pasando justamente allí en la ciudad de Cali. Estamos con la reacción precisamente de los precandidatos presidenciales en medio de este nuevo ataque terrorista. Mauricio Liscano, precandidato presidencial, gracias por acompañarnos. Primero, rechazamos y condenamos el ataque terrorista que sucedió en Cali, lo que sucedió esta mañana también en Amalfi con los policías. Yo estuve la semana pasada allí en esta ciudad y la verdad lamento mucho lo que sucedió, lo condeno, pero sobre todo nuestra solidaridad con las víctimas de estos dos ataques terroristas. Mi mensaje es, no podemos seguir cediendo ante el terrorismo. Estos psicópatas que siguen atacando nuestro país sin tregua, esto tiene que acabar. Es hora de que hagamos un gran pacto, un gran acuerdo contra el terrorismo y la seguridad. Yo creo que basta ya de más acuerdos de paz, de más procesos de paz. Yo creo que la gente ya está cansada de las falsas promesas, de las buenas intenciones, y es hora de que los colombianos nos unamos contra el terrorismo y actuemos con firmeza contra estos bandidos que tanto daño le están haciendo a los colombianos. Es hora de actuar, no más discursos, no más promesas. Como candidato presidencial, condeno y rechazo los actos terroristas y toda mi solidaridad con la ciudad de Cali, con los caleños, con las víctimas, pero sobre todo hay que redoblar la seguridad en las ciudades porque esto puede seguir continuando. Esta mañana Amalfi, ahora Cali. Sí. Muy grave lo que está pasando. Es hora de unir voces contra el terrorismo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para frenar ese terrorismo, señor Mauricio Liscano? Pues yo creo que lo primero es que hay que acabar la paz total. Yo creo que la paz total le está dando demasiada fortaleza a los grupos al margen de la ley. Lo segundo, hay que unirnos alrededor de tener firmeza para apoyar a la fuerza pública. Hay que respaldar a nuestros policías y soldados como una premisa, seguridad jurídica. Mire que los viven secuestrando, entonces están amedrentados, seguridad política para que ellos puedan avanzar. Y tenemos que tomar una decisión ya como país, y es enfrentarlos. Yo he propuesto bloques de búsqueda, he propuesto tecnología, aumentar las recompensas y hacer una profunda reflexión de qué está pasando con la inteligencia. Es que no puede pasar que en un día hayan ataques en diferentes partes del país y la inteligencia no se dé cuenta qué es lo que está sucediendo. Estamos teniendo un problema grave de inteligencia en nuestro país, de inteligencia militar y de inteligencia policial. Pues unirnos, crear bloques de búsqueda, aumentar las recompensas, recuperar la inteligencia en nuestro país y sacar en algunas zonas del país los militares a las calles y también los policías que estén en labores administrativas, pero sobre todo hacer un gran acuerdo, unir nuestras voces en contra del terrorismo. Y sí debe haber una reacción de parte del presidente. Debe acabar la paz total porque los grupos al margen de la ley tienen que saber que estas acciones tienen que tener consecuencias políticas y militares. ¿Qué es lo que consideran ustedes que está fallando con la inteligencia en nuestro país? No, pues es que yo creo que le han reducido los presupuestos a los grupos de inteligencia, han sacado los mejores equipos de inteligencia en nuestro país, han sacado coroneles que saben mucho de inteligencia y uno hay veces va a las regiones y les pregunta cuánto el presupuesto de inteligencia y es muy bajito. Y vivimos peleando con los Estados Unidos, que es una de las fuentes de inteligencia más importantes que tenemos. Entonces, yo sí creo que hay que reconsiderar y recomponer la inteligencia para prevenir los ataques. Es que yo he contado más de 15 ataques en un mismo día, no son grandes, pero que atacan el Clan del Golfo o grupos como la ELN en diferentes zonas del país. Eso es inaceptable. Cuando una inteligencia de un país funciona, está bien, no coge los 18 ataques, pero coge 12 o coge 5 o coge 3, pero aquí estamos siendo totalmente reactivos. Más, es que atacar una base militar, es que ya atacaron en Cali un puesto de policía en Meléndez hace cuánto, hace poquito, y ahora atacan nada menos que una base militar. El 10 de junio. Entonces, algo está pasando, algo está fallando, y ya no podemos dar más papaya, ni podemos ser más laxos con lo que está sucediendo.
ese ataque a Meléndez fue exactamente el 10 de junio. Precandidato, gracias por acompañarnos. Mauricio Lezcano, hasta ahora en Noticias Caracol en Vivo. Pues un saludo acá desde Tucumán. Claro que sí. Saludamos a esta hora a Carlos Felipe Córdoba, también precandidato presidencial. Gracias por acompañarnos. Pablo, muchas gracias por invitarnos y pues consternados con estos ataques que se vienen presentando precisamente a nuestra fuerza pública el día de hoy. No solamente es el horroroso ataque en la ciudad de Cali, sino también el helicóptero que interceptaron varios drones y que desafortunadamente lo atacaron y que también hay varios militares heridos y policías en este momento. Sí. Señor Carlos Felipe Córdoba, ¿qué hacer para frenar el terrorismo? ¿Cuál es la propuesta tangible de usted como candidato, precandidato? Pues acabar con esa vagabundina total de la paz total en Colombia. Hay que acabarla. Y además de eso, el bandido tendrá conmigo 3 caminos. O se desmoviliza o va a la cárcel, pero no las cárceles como las que tenemos hoy en día. Necesitamos unas cárceles como las de Bukele 2.0, que trabajen, que sean autosostenibles, que además de eso, con rigurosidad, tengan la capacidad de tener de una u otra manera también cada una de las intenciones para poder resocializarse. Al mismo tiempo, tengo que decírtelo, si no se desmovilizan, si no van a la cárcel, tendrán que ser reducidos o dados de baja por la fuerza pública colombiana. No más vagabundina. Hay que recuperar de una u otra manera la inteligencia, la operatividad, pero no podemos seguir en lo mismo. Hay que llamar a la reserva activa de las fuerzas militares para que podamos recuperar más de 80.000 hombres que desde el proceso de paz del 2016 han venido afectando y han venido sacando a los mejores hombres de nuestra policía y nuestro ejército nacional. Hay que recuperar la seguridad del país con firmeza, con contundencia, porque no podemos seguir nosotros tolerando un país con los bandidos. Sí. ¿Qué está pasando con la inteligencia en el país, según lo que ustedes han podido determinar? Bueno, la han desarticulado, han acabado con los mejores hombres, han reducido completamente los presupuestos, pero además de eso, es muy triste ver que la Dirección Nacional de Inteligencia, según la información que tenemos nosotros, es dedicada a seguir a la oposición, mas no está dedicada a acabar con los bandidos y a saber qué es lo que está sucediendo. Recuerda muy bien que solamente hace unas pocas semanas en el departamento del Valle del Cauca hubo alrededor de unos 27 atentados terroristas en alrededor de 24 horas. Eso significa que definitivamente se acabó la inteligencia en el país y desde ese punto de vista necesitamos fortalecer con contundencia. Hay que acabar con el bandidaje del país. No podemos seguir nosotros de esta manera en un país de 52 millones de colombianos y que definitivamente, desafortunadamente, es una minoría la que nos tiene amordazados, extorsionados y amedrentados en todo el país. Hay que acabar con esa vagabundina total de la paz total en Colombia. Una pregunta final. Usted habla de vagabundina, usando sus palabras. ¿La paz total sí o no en su gobierno? No vamos a tener paz total en mi gobierno, porque la vagabundina total no puede ser de una u otra manera representada en estos actos terroristas que vemos todos los días. Vamos a rechazar completamente esa paz total y como te lo dije, el bandido tendrá 3 caminos: o se desmoviliza o va a la cárcel, y si no, tendrá que ser reducido o dado de baja por la fuerza pública colombiana. Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial, gracias por estar estos minutos con Noticias Caracol en Vivo. Pablo, mil gracias a ti, gracias a ustedes, Caracol Televisión, por estar siempre pendientes y sobre todo con su liderazgo tan importante, ayúdenos a recuperar el país, a este pereirano, montañero y provinciano que sí quiere madrugar a trabajar por ustedes y trasnochar trabajando a resolverle los problemas. Mil y mil gracias.
Muy bien, avanza la tarde y crece el número de víctimas. Recordemos la recompensa de 400 millones de pesos, también 5 personas fallecidas y más de 40 heridos en medio de este atentado terrorista nuevamente en la ciudad de Cali. Saluda a Claudia López, precandidata presidencial. Doctora Claudia López, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en esta tarde tan desafortunada para Colombia. ¿Qué hacer para frenar el terrorismo en nuestro país? Yo creo que todos tenemos un sentimiento de solidaridad con los miembros de nuestra policía, por lo menos 8 que han sido asesinados en Amalfi, hay otros 8 heridos, 5 caleños, nuevamente Cali. Cali se volvió el sitio en el que cada vez que se envalentonan los delincuentes hacen un atentado. Solidaridad con los colombianos, con los caleños, con la policía, con la fuerza pública, tiene que ser con hechos. Yo le pido al Congreso de la República que niegue esta misma semana, si puede, el proyecto de ley del presidente Petro, según el cual pretende darle estatus político y negociaciones y gabelas a los delincuentes. Es inadmisible que en este caos de terrorismo, de inseguridad, de extorsión en el que está Colombia, el presidente insista en darle tratamiento político y gabelas al crimen organizado. Le pido al Congreso de la República que de una vez hunda eso y que niegue, no solamente para el presidente Petro, sino para cualquier presidente en adelante, que no pueda darle ni estatus político ni gabelas a los delincuentes. El pasado 10 de junio, Cali volvía a ser blanco del terrorismo. Hoy estamos hablando nuevamente de un ataque terrorista. Señora Claudia López, ¿cuáles serían, digamos, sus primeras estrategias al llegar a la presidencia para enfrentar esta criminalidad que se está tomando el suroccidente del país? En primer lugar, una cosa que creo que se puede hacer desde ya, sin necesidad de que yo gane la presidencia, y es que se niegue el proyecto de ley del presidente Petro, se niegue el delito político, se niegue el estatus político. Segundo, lo he dicho con toda claridad y lo quiero reiterar. Yo puedo tener muchas diferencias con Álvaro Uribe, pero Álvaro Uribe en el 2002 hizo una cosa que fue útil para Colombia, y es que puso una contribución. Los más pudientes de Colombia pagaron una contribución. Nuestra fuerza pública necesita botas, tecnología, drones, helicópteros, gasolina, inteligencia, capacidades. Esto no es con trinos, esto es con plata. Y por eso lo primero que debemos hacer es esa contribución para la seguridad y el desarrollo de las regiones. A Cali, pero a Cauca, a Catatumbo, a el Caribe, a todo Colombia, no la podemos dejar a merced del crimen. Tercero, con esas capacidades necesitamos además crear una fiscalía antimafia. Aquí los delincuentes están no solamente llenos de armas, sino llenos de plata. Contratan a los mejores abogados. Al crimen organizado no le podemos dar las mismas garantías procesales que a un raponero, porque lo que hace es usárnosla, todos los abogados se enferman, dilatan los procesos, quedan libres por vencimiento de términos. Al crimen organizado tenemos que quitarle todo ese poco de gabelas judiciales, darle lo mínimo indispensable para garantizar pues, que no serán torturados y que tengan un proceso judicial efectivo, construir cárceles. Yo les digo, el día que esos delincuentes que están poniendo bombas estén en grilletes en una cárcel, no tengan negociación política y un fiscal antimafia les expropie la riqueza mala vida, ese día sí quiero ver cómo es que esos angelitos responden ante la fuerza del Estado. Esto se tiene que hacer con plata, quitando el delito político y quitándole las gabelas judiciales a los delincuentes. Ya está hablando el presidente de la República que estos son retaliaciones de los grupos terroristas allí en el suroccidente del país. ¿Usted qué opina de la inteligencia militar en el país? ¿Funciona o no funciona? Está debilitada sin duda, no solo la inteligencia, sino también la capacidad operativa y tecnológica de nuestra fuerza pública. Pero, presidente Petro, no sea cínico. Usted no puede subir un día a los delincuentes en tarima en Medellín para sacar a su candidato Daniel Quintero y al día siguiente decir que es que retalian. ¡Obvio que retalian! Porque si usted los sube a las tarimas, les da estatus político, les ofrece negociación política y debilita la fuerza pública, pues los criminales lo que hacen es lo que han hecho siempre, hoy y siempre. Es aprovechar esas gabelas y esa cobertura política para hacer terrorismo y para envalentonarse contra los colombianos y contra la fuerza pública. Así que, presidente Petro, no venga a dar excusas. Usted no puede subir a los delincuentes un día en tarima para hacer su campaña política y al otro día decir que, oh, sorpresa, se envalentonaron y están retaliando. Obviamente, pare su campaña política con delincuentes, pare el caos de la paz total, pare la insistencia en darles estatus político y gabelas judiciales. Pero si no lo para el presidente Petro, entonces que lo pare el Congreso. Yo por eso quiero decir con toda claridad
Los congresistas de Colombia, estoy segura, tienen toda la solidaridad con la ciudadanía y con la fuerza pública. Pero la solidaridad, apreciados congresistas, es con hechos. Si el presidente no para la paz total, párenla usted. Si ustedes le paran el estatus político a los delincuentes, ni Petro ni ningún presidente podrá seguirle dando esa cobertura política. Doctora Claudia López, gracias por estos minutos con nosotros. Coincido con usted, un día triste nuevamente para nuestro país. Gracias por acompañarnos. Un día lamentable. A Cali, a todas las familias que hoy están en un duelo, cuentan con nuestro apoyo de corazón, pero esto tiene que ser con acciones, con plata, acabando el estatus político y confrontando al crimen organizado. Son las 5 de la tarde, 5 minutos. Hace unos segundos tratamos de conectar vía telefónica a la precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Falló la conexión, pero ya nos envió el siguiente video reaccionando propuestas para enfrentar el terrorismo en nuestro país. ¿Cuántos atentados más, cuántos muertos más necesita Gustavo Petro para que entienda que la paz total es la destrucción de Colombia, que le regaló los corredores territoriales a los terroristas, que Cali no aguanta más? ¿Y cuándo entenderá la urgencia manifiesta para comprar equipos antidrones? ¿Cuántos muertos, policías, civiles, militares tiene que poner Colombia? Ahí está la reacción de María Fernanda Cabal. Vamos también con la reacción de Juan Carlos Pinzón Bueno, también precandidato presidencial. Vamos a hablar de su propuesta precisamente frente a este tema de terrorismo en el país. Escuchemos. Causa indignación y dolor el asesinato de nuestros policías el día de hoy en Antioquia. Hay una oleada terrorista en el país. Lo que quiere el narcocomunismo es someter al pueblo colombiano. Colombia no puede permitir que eso ocurra. Estaban en mora de hacer uso de los drones que han adquirido con los recursos del narcotráfico, de la minería ilícita del oro y de la extorsión para fortalecer su capacidad violenta contra aeronaves, aviones, helicópteros. Hay que decirlo, lo que más duele es que el gobierno haya abandonado a sus Fuerzas Armadas, que hoy no tienen moral, no tienen recursos, no tienen capacidades, no tienen tecnología. Es infame lo que está ocurriendo. El pueblo colombiano en el pasado ha logrado derrotar a la criminalidad. Lo tenemos que volver a hacer, sin dudarlo, fortaleciendo nuestras capacidades. Lo sabemos hacer y lo hemos hecho. A Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial, que me acompaña en directo. Doctor Mauricio Cárdenas, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Los saludo desde el barrio Guayabal, aquí en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, el lugar donde también se presentó hoy un atentado terrorista. Estamos hablando de Amalfi, en el departamento de Antioquia. Sobre lo de Cali, hechos específicos para enfrentar el terrorismo en el país. Doctor Mauricio Cárdenas. Todos los precandidatos presidenciales estamos haciendo un llamado para que se acabe la política de paz total. Yo creo que ya no podemos esperar al 7 de agosto del 2026. Es lo que quisiéramos hacer como presidente de Colombia. Pero el país necesita que esa política se acabe ya. Está generando ya demasiada zozobra. Cobra la vida de 8 policías. Eso es inaceptable. En las inmediaciones de la escuela Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali. Y el atentado contra el helicóptero aquí en Amalfi, en el departamento de Antioquia. Todavía no sabemos cuántos muertos civiles hay. Pero el llamado es, presidente Petro, oiga el clamor de un país. La política de paz total ha resultado en una política de caos total, inseguridad total. No da espera. Un año es mucho tiempo. Paren la política de paz total. Retomen el control del territorio. Vuelvan a la cárcel a los cabecillas de los grupos armados organizados. No más suspensión de órdenes de captura. No más protección a los criminales. El país está haciendo un llamado claro y contundente. No esperemos a que ganemos las elecciones, hagámoslo ya, para que el país sea un país que esté más seguro y que el gobierno que va a entregar Petro no sea ese gobierno caótico, desordenado, donde el país hoy está sufriendo, está llorando por los policías que murieron hoy en este atentado vil, criminal, innecesario, injustificado. Así que ese es mi llamado al gobierno. Sí, es decir, usted está hablando de acciones inmediatas necesarias por parte del gobierno nacional. ¿Qué decir frente al estatus político que ha determinado el gobierno precisamente para quienes lideran estas organizaciones? Todas ellas, Clan del Golfo, Estado Mayor Central, disidencias, el grupo de Calarcá, todos, Comuneros del Sur, ELN. Aquí lo que tienen es una guerra por el control de las economías ilegales. Y a la población civil la tienen completamente asediada. Los muertos los están poniendo la fuerza pública y la población civil.
esa guerra insensata hay que acabarla, y la única manera de acabarla es no dándole estatus político a estas organizaciones que son criminales, delictivas. No están buscando ningún propósito político, están buscando enriquecerse. Entonces, no tiene sentido una negociación de paz con los que quieren realmente es controlar las rentas de la ilegalidad. Ellos no quieren un acuerdo de paz, ellos quieren es controlar ese negocio, enriquecerse. Entonces, no seamos ingenuos, presidente Petro. Aquí no le puede dar estatus político a los que están detrás del narcotráfico. Ellos lo que quieren es crecer, ganar más plata, y para eso tienen que intimidar a la fuerza pública y a la población civil, para que su negocio pueda seguir creciendo, para que no tengan control, no tengan restricción. Por eso es que hay que acabar con la política de paz total. No más negociaciones de paz. A estos criminales hay que perseguirlos, hay que enfrentarlos. Empoderemos a la fuerza pública, denle los recursos que le falta a la fuerza pública para que pueda comprar los repuestos, pueda hacer el mantenimiento de los equipos, pueda darle el combustible. Hoy no tienen el combustible, no pueden salir a confrontar a los grupos armados organizados. En vez de gastar con los contratistas, con el empleo militante, con las órdenes de prestación de servicios, gaste en lo que el país realmente necesita, y es en la fuerza pública. Apóyela y vuelva a incorporar a los militares a los que los llamó a calificar servicios al comienzo de este gobierno, que saben de eso, y los sacaron de la fuerza pública porque saben de los operativos para enfrentar a estas organizaciones ilegales. Vuélvalos a incorporar, hágale ese servicio al país. No haga oídos sordos, presidente. A usted le queda un año y usted tiene dos opciones: o salir como un presidente de Colombia que entregó este país totalmente desestabilizado, o alguien que tuvo la sensatez de enderezar el rumbo en el último año y entregar a un país en unas mejores condiciones. No sea obtuso. Oiga al país, oiga el llamado de los colombianos. Sí. Esto no da más. Oiga a sus propios exministros que le están diciendo la paz total no tiene ningún sentido. Presidente Petro, no sea indolente. Colombia está por encima de su ideología. Colombia está por encima de sus intereses políticos. Ponga a Colombia por encima. Dele a los colombianos la respuesta que necesitamos. Doctor Mauricio Cárdenas, gracias por estar a esta hora en vivo con Noticias Caracol en Vivo en medio de esta noticia. Muchas gracias a ustedes. Es un día lamentable para el país, nuevo ataque terrorista entonces allí en la ciudad de Cali. Vamos con David Luna, precandidato presidencial. Doctor David Luna, gracias por acompañarnos. Pablo, muy buenas tardes para usted y para todos sus televidentes. Lamentable Su propuesta, los sí, dos señor. hechos terroristas que se... Su propuesta tangible para enfrentar el terrorismo en Colombia. Lo primero que hay que decir es que el presidente Petro debe despertar y ponerse a trabajar, salir a defender a la sociedad civil y salir a defender a la fuerza pública, a nuestra policía. Lo que pasó esta mañana en Amalfi, en Antioquia, y lo que acaba de pasar en la ciudad de Cali no tiene perdón de Dios. Es absurdo que sigan perdiendo la vida tanto miembros de la fuerza pública como ciudadanos, que lamentablemente están sufriendo y sintiendo la compinchería del gobierno con los órganos y con las organizaciones terroristas y delincuenciales. La propuesta es, por supuesto, defender a la gente que trabaja diariamente, que sale a guerrearla y a trabajar para tener una mejor sociedad y una mejor familia, no a los delincuentes, porque acá no nos pueden invertir los valores de la manera que lo están haciendo. ¿Cuáles son para usted las principales fallas en este momento sobre lo que está pasando en nuestro país, que ha registrado hechos, por ejemplo, el 10 de junio en la ciudad de Cali, hoy nuevamente allí en la ciudad de Cali en esta base aérea? Todo arranca el 29 de diciembre de 2022, cuando el presidente Petro firma unos decretos de cese al fuego que nunca fueron verificados. Un cese al fuego que le permite a los órganos y grupos al margen de la ley dedicarse al narcotráfico y dedicarse a la minería ilegal. Esto es producto de la compinchería, esto es producto del pacto de la picota, esto es producto de un gobierno que es indolente al no defender a la sociedad civil y obviamente al no defender a la fuerza pública. Acá no hay ninguna opción distinta. Que quede claro que quienes delinquen deben pagar por sus actos y obviamente la sociedad civil debe ser protegida por la fuerza pública y la fuerza pública por el gobierno nacional.
Quisiera preguntarle sobre el tema del estatus político que ha propuesto el presidente para los líderes de estas organizaciones. ¿Cuál es su reacción y su propuesta frente al tema? El presidente Petro, echando mano de los gestores de paz o de figuras similares, lo único que pretende hasta el momento es pagar favores electorales y políticos a narcotraficantes. Que quede muy claro que el ELN no es un grupo guerrillero, es una banda de delincuentes, una banda de narcos. Y que quede muy claro que las demás organizaciones no están buscando el poder a través de las armas, están buscando fortalecer su negocio y en este caso, obviamente a costa de los ciudadanos. Llegó el momento de hablarle claro a la sociedad civil. O estamos contra la delincuencia o permitimos que el Estado se le entregue a la delincuencia. Yo particularmente, claro, estoy contra la delincuencia. No voy a tolerar ni permitir que nos inviertan los valores. Muy bien, doctor David Luna, gracias por estos minutos con nosotros en directo. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Toda mi solidaridad con las familias de las personas hoy asesinadas. Son las 5 de la tarde, 19 minutos. Algo de problemas ahí en la conexión del señor David Luna, pero ahí quedó claro el mensaje. Vamos con Daniel Palacios, precandidato presidencial. Nos acompaña hasta ahora. Doctor Daniel Palacios, gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial, lamentando la situación que se presenta hoy de orden público en el país, consecuencia directa y clara de la política del amor de Gustavo Petro a los criminales. ¿Cuál es la falla y cuál es su propuesta directa según lo que ustedes han considerado en medio de este ataque terrorista nuevo que vive el país? No, la falla es toda. La falla es pretender que la política del amor debe ser para el delincuente y no para el ciudadano honesto y trabajador. La falla es levantarle las órdenes de captura a los peores terroristas de Colombia. La falla es pretender darle privilegios a quienes todos los días extorsionan, asesinan, secuestran, roban. A los delincuentes lo único que puede haber es autoridad, lo único que puede haber es determinación para combatirlos, para derrotarlos. Aquí están las consecuencias de la política fallida de la paz total, que ha sido un fracaso total y que hoy le cuesta la vida nuevamente a héroes de la patria, a ciudadanos civiles que estaban transitando sin ningún problema, sin amenazar absolutamente a nadie. Esta sangre está en las manos del presidente de la República, que ha decidido consentir a los delincuentes y abandonar el ejercicio de la autoridad. Una vez usted llegue precisamente como presidente, en caso de que esto se diera, ¿cuáles serían sus propuestas tangibles? Mire, la propuesta tiene que ser clara. Colombia tiene que tomar una decisión. O aquí nos vamos a seguir dedicando a justificar, a darle privilegios, a darle tratamiento preferencial a los delincuentes, o nos vamos a dedicar a derrotarlos y a proteger, promover y apoyar al ciudadano honesto y trabajador. El 7 de agosto reactivamos toda la ofensiva, toda la capacidad de nuestra fuerza pública para decirle a estos señores que no nos van a intimidar, que no les vamos a entregar a Colombia, que no vamos a volver al pasado, que aquí tienen que tener claridad, que la fuerza pública de Colombia está preparada, está capacitada y va a ser liderada para derrotarlos. El mensaje del terrorismo tiene que ser claro. Vamos a utilizar todos los mecanismos, todas las capacidades para que los colombianos honestos y trabajadores se sientan tranquilos y que no sean estos delincuentes, estos terroristas, estos animales, estos monstruos los que siguen intimidando a nuestras poblaciones. Lo que pasa en Cali, lo que pasó en Antioquia, es el resultado de una política débil frente a la delincuencia. Y por eso el 26 vamos a tener que tomar una decisión. O seguimos este camino o juntos vamos a rescatar a Colombia. Señor Daniel Palacios, precandidato presidencial, gracias por acompañarnos a esta hora y por sus propuestas. No, muchísimas gracias a ustedes. Toda la solidaridad con las víctimas que hoy perdieron su vida o han sido heridas por este ataque insensible, este ataque inhumano de estos cobardes que pretenden intimidarnos. No lo vamos a permitir. Que a esta hora suma 42 personas heridas y 5 personas fallecidas deja este ataque terrorista en la ciudad de Cali. Información oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali. Aníbal Gaviria, precandidato presidencial, gracias por acompañarnos. Pablo, un abrazo a usted y un abrazo fuerte a todos los colombianos. Su propuesta para enfrentar el terrorismo en un día
tan difícil para nuestro país? Bueno, lo primero es que hay que manifestar el rechazo total a estos actos terroristas, tanto en Amalfi como en Cali. En segundo lugar, manifestar la solidaridad a los familiares de las víctimas y la solidaridad institucional a nuestra Policía Nacional y a la Fuerza Aérea. Y, por supuesto, en tercer lugar, exigir al Gobierno Nacional, a las autoridades, que haya una respuesta rápida y contundente en el siguiente sentido. En el primero, en el de avanzar en la búsqueda de los culpables de estos dos hechos, y en segundo lugar, y aún tal vez más importante, en tomar medidas necesarias para prevenir atentados en el futuro. Ya sabemos que con esto se confirma lo que yo como gobernador dije, como gobernador de Antioquia hace más de 2 años, el fracaso predecido de la paz total, que ha sido un fracaso total. Como presidente de la República, el próximo 7 de agosto, si así bien lo tienen decidir los colombianos, mi primera prioridad va a ser convocar a todas las fuerzas vivas de Colombia para recuperar la seguridad y para doblegar y avanzar en el ataque frontal a los grupos criminales y a las bandas criminales. Sí, usted habla entonces del rechazo y de las primeras medidas y ya nos habla de algunas, pero ¿cuáles serían, digamos, sus 3 primeras decisiones contundentes en caso de que llegue a la presidencia de la República? Pues primero, sin ningún lugar a dudas, acabar con el proceso de paz total y, en segundo lugar, avanzar en fortalecimiento de la fuerza pública y si es necesario el llamado a reservas de la fuerza pública y en tercer lugar una llave y un trabajo mancomunado en este como en todos los aspectos, no solo con la fuerza pública, con la policía, con el ejército, con la fuerza aérea, sino con los gobernadores y con los alcaldes del país. Un frente común frente a la criminalidad. ¿Cuáles han sido las fallas hasta el momento de lo que ha desencadenado en estos ataques terroristas? Hablamos de los ocurridos en junio en la ciudad de Cali, el de hoy también en la ciudad de Cali, la situación en el suroccidente del país. ¿Cuál es su lectura de lo que ha pasado en el territorio? No, pues que la falla principal es que el gobierno, a través de esa política errada de la paz total, no hizo sino ceder y ceder y ceder. Y en ningún momento las organizaciones criminales cedieron ni un centímetro mientras el gobierno, supuestamente para lograr esa paz total, cedía y cedía, y eso fue lo que fue convertido en una muestra de debilidad de las instituciones. Y ahora, desde el punto de vista técnico, también tengo que decirlo, es urgente que el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, avancen en lo que sea necesario y, de ser posible, en coordinación y en convenios con otros países para atacar esa situación de la utilización de los drones contra nuestra fuerza pública y contra la población civil. Allí tiene que haber convenios para que países que tienen desarrollada la tecnología en ese sentido colaboren con nuestro país, porque de no ser así, vamos a tener dolorosamente la utilización de esas tecnologías en contra de nuestra fuerza pública y de nuestra ciudadanía. Doctor Aníbal Gaviria, gracias por estos minutos en directo con Noticias Caracol en Vivo. Gracias, Pablo, a usted. Un abrazo a los colombianos. Les recuerdo a quienes nos están viendo hasta ahora en directo que crece el número de víctimas en la ciudad de Cali, pero también les recuerdo que está totalmente acordonada la zona donde ocurrió este ataque terrorista. Se realiza el cierre preventivo de la calle Quinta con carrera 80 en inmediaciones del batallón precisamente de la Tercera Brigada, y a esta hora hay operaciones, también hay una recompensa de 400 millones de pesos, hay una orden precisamente del alcalde de Cali al comandante de la policía para que restrinja la entrada de vehículos en la ciudad de Cali, y hay 50 personas lesionadas y 6 fallecidas en medio de este ataque terrorista. Precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga, gracias por acompañarnos. Pablo, buenas tardes, con el mayor gusto. Estrategias tangibles
para enfrentar el terrorismo en nuestro país? Pablo, primero permítame expresar toda mi solidaridad con las familias de las víctimas y mi repudio y mi rechazo a este ataque cobarde, a lo que están enseñados los terroristas, a atacar cobardemente. ¿Hoy le queda duda a algún colombiano qué significa la paz total? Este es el resultado de la paz total. Ataques con drones, ataques con francotiradores, ataques con carrobombas, como pasaba hace 30 años. Es que el año pasado fueron más de 8.800 colombianos que fueron asesinados y aumenta el secuestro y extorsiones. Lo primero, la primera acción contundente, como lo he anunciado, es acabar con la política criminal de paz total. Colombia debe restablecer el principio de autoridad. No podemos seguir teniendo de carne de cañón a nuestros soldados y los policías. Les levantan el cese al fuego a los bandidos, pero ellos sí nos disparan a nosotros. Tenemos que recuperar el derecho a que la gente viva sin miedo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, empoderar la fuerza pública, dotarla con presupuesto. Hoy no tienen para la gasolina las motos y menos para los mantenimientos de aviones y helicópteros. No tenemos convenios con Israel para temas logísticos y de inteligencia. Se tiene que restablecer todos esos canales y logística para enfrentar y recuperar el territorio que hoy casi 20.000 hombres en 756 municipios de Colombia tienen tomado el territorio nacional. Eso no puede seguir pasando. ¿Qué ha ocurrido en el país en materia de inteligencia? Que le hemos cedido el territorio. Parece un plan cómplice del gobierno. Yo creo que fui el primer colombiano que le advirtió a Gustavo Petro, siendo gobernador, le advertí a Gustavo Petro que Iván Mordisco, que hoy opera en Jamundí, a 20 minutos de Cali, ese mugre actuaba solamente en el Meta, el Caquetá y una parte del Guaviare. Y yo advertí que ese cáncer podía hacer metástasis en Colombia y hoy está haciendo metástasis en Colombia. Entonces ha fallado todo. Y no es falta de voluntad de la fuerza pública, es que tenemos diezmada la fuerza pública, es que hoy la policía se está quedando sin coroneles, es que en 3 años casi 70 generales los han mandado para la casa. Eso debería ser hasta detrimento patrimonial. ¿Cuánto nos vale formar generales de la República para mandarlos al retiro? Ha fallado todo. Lo único que ha funcionado muy bien es darle garantías y gabelas a los criminales. Hoy incluso le están tramitando una ley de sometimiento a la justicia a los bandidos que están delinquiendo desde la cárcel. Es que ha fallado todo. No hay voluntad del gobierno nacional de enfrentar a estas organizaciones. Incluso, Pablo, el ELN le ha mandado a decir por cámaras de televisión al presidente Petro que ni entregan las armas ni se desmovilizan y le siguen rogando a los bandidos del ELN que vuelvan a una mesa. Lo que hay que hacer es enfrentarlos con la contundencia del Estado, con inteligencia, con alianzas internacionales, con aliados internacionales. Esta lucha no la podemos perder, porque aliados y civiles, y hasta un menor de edad, como ocurrió hoy en Cali. Una pregunta final. Quienes lo han antecedido, sus colegas precandidatos presidenciales, hablan no solo de las propuestas al llegar a la Casa de Nariño, sino también de las propuestas urgentes que necesita Colombia ahora mismo. ¿Cuáles cree usted que son? La más urgente es acabar la política criminal de paz total. Mire, hoy hay muchos que se disfrazan de bravucones. Enfrentar lo que nos va a dejar el gobierno del presidente Petro en materia de seguridad, eso no es para principiantes. Aquí quien les está hablando es quien ha combatido esas organizaciones criminales en el Meta y en Villavicencio, que ya estamos probados en que aquí no hay ningún tipo de tibieza, aquí hay carácter y firmeza. Primero, para acabar todos los actos administrativos que le dan vida jurídica a la paz total. Y segundo, el empoderamiento de nuestras fuerzas militares y de policía, porque de primero en la línea de batalla va a estar el comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía, que es el presidente de la República, dándoles moral, dándoles recursos, acciones con alcaldes y gobernadores. Yo sé dónde están las guaridas de todos esos bandidos, yo sé a qué se dedican, los tenemos identificados. Este es un tema que conozco al detalle, en esto no se puede improvisar. El 7 de agosto no se puede llegar a improvisar a la Casa de Nariño. El 7 de agosto lo que hay que llegar es a enfrentarlos el mismo día y con mucha contundencia.
Doctor Juan Guillermo Zuluaga, gracias por estos minutos con nosotros en directo, en Noticias Caracol. Saludamos a Camilo Romero, precandidato presidencial. Ustedes saben que durante la tarde hemos estado con precandidatos presidenciales para la propuesta tangible de lo que pasa en medio de un país que vive el terrorismo. Camilo Romero, precandidato presidencial, gracias por acompañarnos. Bueno, un cordial saludo a ustedes. No podemos decir buenas tardes. Hoy ha sido un día bastante doloroso para nuestro país. Así es que un cordial saludo a ustedes y mi solidaridad, por supuesto, a las familias de las víctimas de este atentado en la ciudad de Cali. ¿Cuál es su propuesta específica para enfrentar el terrorismo en nuestro país, señor Camilo Romero? Bueno, lo primero es entender que esto no ha surgido hace 3 años, que la violencia ha sido estructural, incluso transversal a toda nuestra democracia. Segundo, que aquí hay que encontrar el nudo del tema de seguridad de nuestro país. Y no es otro que el narcotráfico. Y para salir de ese nudo, lo que tenemos que encontrar es una lucha efectiva contra el narcotráfico. Si vemos lo que sucedió en Antioquia y el helicóptero, es un ataque a tropas que están en una tarea enfrentando al narcotráfico. Si vemos este atentado en Cali, evidentemente es una reacción de un grupo al margen de la ley criminal que está al servicio del narcotráfico, que el gobierno nacional lo está golpeando, y esta es una reacción a ese golpe del gobierno nacional allí en el suroccidente de nuestro país. Entonces, necesitamos estructuralmente darle una salida a esta lucha contra el narcotráfico. Durante 50 años, 5 décadas, la estrategia ha sido la misma. No conozco ninguna política pública más fracasada en la historia de la humanidad que la llamada lucha contra las drogas. Aquí pasarán, y seguro han desfilado en estos micrófonos y en estas pantallas, muchos precandidatos presidenciales ofreciendo plomo, plomo y más plomo, balín, plomo hasta donde les quepa, toda esta cantidad de reacciones que suscita este momento. Pero digo, entendiendo de manera estructural el problema, lo que hay que hacer no es otra cosa sino plantearle un debate estructural al mundo de un cambio de esa lucha contra las drogas. Y por supuesto que aquí debe caber el debate de la legalización. Aquí ya Colombia ha puesto todos los muertos. Aquí nuestro territorio ha puesto todo el sufrimiento. Aquí han sido miles de familias golpeadas en nuestro país y en nuestro territorio. Así es que plantearnos una estrategia distinta es una obligación moral con nuestro país, es un reconocimiento de la historia. No pueden venir a plantearnos ahora que el camino para nuestro país es seguir enfrentando el narcotráfico con la fuerza de las armas y nuestro ejército y demás. Eso no nos dio resultado. Insisto, 50 años de la misma lógica. Necesitamos entonces plantearnos una salida distinta, y esa tendrá que ser la del debate de la legalización de la droga, que se entienda y pasemos de esta página de la mirada del narcotráfico y de las drogas, sobre todo desde una óptica criminal, y pase a ser desde una óptica social, desde una óptica de salubridad de todos los ciudadanos y ciudadanas, como pasó con el licor, como pasó con el tabaco, como las sociedades van avanzando y finalmente entienden esa dinámica. Aquí hay quienes ganan con la guerra, aquí hay quienes ganan con el narcotráfico. Entonces hay que golpear esa esencia y hay que rechazar de manera contundente, para mí, 2 cosas. La primera, estos atentados, solidaridad con las víctimas. Pero lo segundo que hay que rechazar es la utilización política que hacen de estos actos, en donde cada vez que surgen actos de terror nos venden seguridad como propuesta política para enfrentarlos cuando no está en la capacidad. Estamos hablando de organizaciones transnacionales que deben ser enfrentadas, por supuesto, desde un espacio mucho más allá de las fronteras de nuestro país. Usted me dice que sus colegas proponen, digamos, un tema de seguridad para enfrentar el tema del terrorismo, pero usted dice que hay que ir más a fondo desde el tema del narcotráfico, etcétera. ¿Cuáles son las propuestas suyas concretas si no es atacar a estas personas justamente en medio de las operaciones militares? No es no atacarla. Correcto. Es decir, aquí somos absolutamente claros. Hay que responder a la violencia, hay que responder a los grupos terroristas. Es una tarea del Estado, es la tarea legítima del Estado, además, y de una fuerza pública que debe defender la democracia y a todos los sectores sociales y políticos de la sociedad colombiana. Esto no tiene tintes, eso hay que hacerlo. Lo que digo es que seguiremos metidos en el fracaso de la lucha antidrogas de 50 años
que además es sorprendente escuchar a dos expresidentes de la República decir que lo que se requiere es el Plan Colombia, que hasta los propios congresistas de Estados Unidos, en un informe de hace 5 años, dijeron que fue un fracaso total el Plan Colombia para enfrentar el narcotráfico. Y nos van a proponer lo mismo. Y nos van a proponer seguir enfrentando a los narcotraficantes como grandes héroes de ministros de defensa y de presidentes, que lo que buscan es justamente incidir en este momento político de nuestro país con ese discurso que, insisto, no ha dado resultado. Es que allí es clara la historia de nuestro país. No podemos perder la memoria. Entonces, lo que propongo en concreto es que debemos entender que así como han planteado que vengan a ayudarnos desde fuera, nosotros creemos que lo que hay que hacer es un debate sensato con el resto de países del mundo, en donde se plantee la posibilidad de la legalización de la droga, para que tengamos una corresponsabilidad global. No puede ser que desde otro lado simplemente nos califiquen si estamos o no dando la lucha contra las drogas cuando piden coca, coca y más coca. Entonces se paran en un curvito moral y debajo del atril nos piden cada vez más coca. Y es una ley natural del mercado. Si hay demanda, habrá oferta. Eso no tiene otra. Entonces aquí debemos entender cuál es la lógica de una estructura transnacional de recursos económicos gigantes, que es el narcotráfico, que debemos abordarlo, a mi modo de ver, desde la propuesta de salubridad y desde la propuesta de una vez de legalización de las drogas, que dejemos ese debate, digamos, de una falsa moral, de una falsa ética incluso, por supuesto, y además de una política hipócrita que solo sale golpeado en nuestro país y que lo que ahora piden es apoyo internacional para que vengan a la guerra, para que sigamos nosotros metidos en ese ciclo de décadas en nuestro país que no nos ha dado solución. Necesitamos algo que saque, digamos, en diagonal la propuesta, y creo que es el momento de dar el debate global de la legalización de las drogas. Pues muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Son las propuestas entonces de Camilo Romero, precandidato presidencial, que nos acompaña a esta hora en vivo a través de la señal de Noticias Caracol en Vivo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. De nuevo, mi solidaridad a las familias de las víctimas en este atentado que rechazamos con contundencia, pero que debemos entender como sociedad en qué punto estamos y rechazar a los terroristas de estos actos y a quienes utilizan políticamente estos actos para vender seguridad y seguir en ese ciclo de violencia en nuestro país. Ese no es el